Vamos a pedirle, mis amados hermanos, que abran sus Biblias en el Evangelio de San Marcos, capítulo 5. Capítulo 5 de San Marcos. No se me vaya a asustar, hermanito, porque vamos a leer un poco más de lo usual. Estas 2 semanas nos han predicado de versículos cortos, pocos, así que no se puede quejar. Aquí nos vamos a desquitar. No se me asuste. Vamos a empezar en el capítulo 5, versículo 21, hasta donde nos dé. No se asuste, hermano. Vamos a leer más de lo que nosotros vamos a exponer. Usted ya sabe, el Señor hace las cosas a su tiempo. ¿Tiene el capítulo 5, versículo 21? Bueno, pues entonces leámoslo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y todos decimos amén. Capítulo 5, versículo 21, y dice así: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y seguía una gran multitud y le apretaba. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz, queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se le decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cum, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese. Y dijo que se le diese de comer. Aleluya. Nos sirvieron mucho esta tarde, hay que comérselo. Hay que disfrutarlo, hermano. Este es el pan que tenemos ahora. Un lindo día, un precioso sol y una bonita mesa servida que el Señor le tiene preparado a usted. Ayúdeme a orar, hermano. Oramos juntos. Usted ore por mí, yo oro por usted para que salgamos bendecidos. ¿Qué le parece? Hagámoslo pues, mis hermanos. Y déjeme esta tarde hablarle sobre lo que más me encanta, que es hablar de mi Señor Jesucristo. Hablemos los dos juntos bajo el tema: un toque de Jesús. Padre, mi buen Dios que estás en gloria, Señor bendito, en esta hora maravillosa, Señor, que tú nos permites, Señor, estar aquí en este lugar para hablar de lo que más nos importa, Señor, que es tu bendita instrucción. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que salgamos bendecidos todos, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor, para que puedan entender las instrucciones que tú mandas a través de este siervo tuyo inútil que está en esta tarde. Pero también dame a mí la fuerza, Señor, y dame el denuedo para poder hablar para ellos, Señor, y ser bendecidos ellos como lo fui yo también a través de ti. Bendito Señor, bendice a todos los de este santuario, así como aquellos que están tras cámaras, Señor, que también siguen fielmente
las instrucciones que tú mandas, porque no importa dónde estén, la palabra del Señor tiene que ser predicada, y cada vez que sea escuchada, su vida será desafiada, su alma será tentada para que te toque, Señor, para que te busque, para que sea bendecida a través de tu bendita palabra. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Siéntese, mi hermano. Deme un segundo, hermanito, porque yo ya le he dicho, mi garganta no está igual que la suya. A mí ya me perdonó el Señor, y a usted, pero el tiempo no me perdonó. Así que mi gargantita siempre me la deja, me canto ahí como que si pudiera. Un toque de Jesús. Mira, hermano, al igual que un virus mortal, el pecado es una fuerza devastadora que infecta todos los seres humanos. Su poder es corrupción, es penetrante y destructivo, provoca enfermedad, sufrimiento y por último la muerte. Es lo que nos dice Romanos. Hermano, estos tres elementos son los más democráticos que hay. No hay ni un político, no hay nada más democrático que estas tres cosas que le acabo de mencionar. Esto ataca al hombre, a la mujer, al rico, al pobre, al blanco, al de color, y se va con todos. Tarde que temprano le llega. Y por eso es que el miedo a la muerte es una realidad universal. Todo el mundo le tiene miedo, hermano. Así que no se sienta mal por eso. La Biblia reconoce que la gente tiene miedo de morir. Job en el capítulo 28 y versículo 24 lo tiene como, se refiere a él como el rey de los espantos. Y el Salmo 55 habla de él como terrores de muerte. Por eso es que usted tiene miedo, hermano. Y no me diga que no, yo también. Porque si le digo a usted, y ya lo hemos hecho, que se quiere ir al cielo, todititos decimos amén. Y yo brinco y salto y espero la promesa y digo amén. Pero cuando viene y nos pregunta, ¿se quiere morir? Se nos van los amenes. Tal vez alguno ahí, amén, por compromiso, pero todos tenemos miedo. La Biblia lo establece. Así que no nos pasemos de espirituales, es normal y muy normal. Ahora, la pregunta universal que se hace el mundo siempre es: ¿habrá alguien que haya desafiado la muerte? ¿Habrá alguien que pueda desafiar a eso que nos ha tenido con pánico toda la vida? Si hay cosas que usted aprende desde pequeño, es el temor a la muerte, inconscientemente. El niño, fíjese que no tiene temor. Son los padres que le infunden ese temor. Cualquier cosita que va a hacer, no vayas a hacer esto, cuidadito, vas acá, te vas a enfermar, vas a tener aquí, vas a tener allá. Y una vez hasta se pasa, pues. No abras los ojos que te van a borrar. Hermano, nos sobreprotegemos nuestros hijos. Pero el temor a la muerte va creciendo día con día. Así que la pregunta que el mundo se hace siempre: ¿habrá alguien que pueda desafiar la muerte? Y muchos de ellos no se la contestan, no la conocen, ni siquiera tienen oportunidad de saberlo. Pero qué lindo, ¿verdad?, que usted y yo sí sabemos que hay alguien que desafió la muerte, ¿verdad? Que hay alguien que nos dice la Escritura que al cual Dios levantó, soltó los dolores de la muerte, porque era imposible que fuera retenida por ella. Y nos referimos a nuestro amado y siempre bien ponderado Salvador Jesucristo, al que amamos y respetamos. Démele una ofrenda de palmas a Él. Así que esas son las afecciones que el pecado nos dejó desde la caída del hombre en el Edén. Es imposible. Pero esto cada día se va a poner peor, y qué bueno. A pesar de que nos dé miedo, qué bueno. Porque ese es el termómetro que nos avisa que la llegada de nuestro Salvador está cada día más cerca. Entonces démosle con todo para irnos a comer.
Mire qué contraste, hermano, de esto que leímos. En el versículo 21 dice que pasaron otra vez Jesús en la barca a la otra orilla. Hermano, él viene de resolver una desgracia ahí en Gadara. Venía de una tormenta, usted ya conoce la historia, fue a dar a Gadara y allá Mateo y el otro dice que son dos, pero Marcos hace énfasis en un hombre endemoniado que estaba allá y que el Señor cuando llegó simplemente lo curó. La gente, en vez de agradecer semejante portento, lo que hicieron fue echarlo, hermano. Echaron al dador de la vida. Le tuvieron más afecto a un montón de chanchos que se murieron ahí que al Señor, que le podría dar la salvación eterna. Y créame que eso no ha cambiado en nuestros días. En diferentes escenarios, pero lo mismo es. Hay gente que prefiere los chanchos que la salvación de Cristo. Pero el Señor, muy caballeroso, dijo: pues ahí los dejo. Pero aún así, en misericordia y amor, no los dejó solos. Les dejó un misionero ahí. El tal endemoniado ese que estaba ahí, mire, se quería venir con Cristo. Y él no lo dejó. Y le dijo que fuera a contar todas sus maravillas allá en Decápolis. Ese hombre evangelizó a medio mundo ahí. Cuando regresó el Señor ahí, ya vi una procesión de gente ahí terrible cuando regresó la siguiente vez en el capítulo 7 de Marcos. Mire qué belleza. El Señor se preocupa, a pesar de que lo rechaza el mundo, Él siempre lo sigue amando. Amén. Se regresa a Capernaum. Y mire qué contraste, hermano. Ahí Lucas en el capítulo 8 registra que había una multitud de gente gozosa esperando a Jesús. Mire qué contraste. Cuando allá lo echaron, aquí lo recibieron. Una procesión de gente que se moría de la emoción de ver que venía el Señor. Ya él ya estaba en su ministerio en lo más popular que tenía. Y el hombre, su fama había alcanzado a un montón de gente. Pero ahí así dice, y ahí estaba la gente. Mire qué contraste más maravilloso, digo yo, porque en medio de aquella gran procesión. Pero fíjese, hermano, que sucede algo inesperado ahí también. Y es que de repente aparece un personaje, dice la escritura en el versículo 22, que era uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Y este Jairo, hermano, siendo uno de los principales, es un círculo, hermano, que era entre 3 y 7 hombres que componían lo que eran los principales, el cuerpo principal de la sinagoga. Así que este hombre no era cualquiera. No crea usted que era cualquier manta mojada. Ese hombre era un tipo muy conocido, era un hombre muy respetado, un hombre que se le daba mucha honra. Y en medio de aquel mar de gente aparece este hombre. Acuérdese también, la Biblia no dice que era fariseo, pero ya en ese tiempo los fariseos ya detestaban al Señor. Ya no lo querían. Y este estaba ahí en la sinagoga. Ahora, este hombre me encanta porque incluso su nombre, Jairo, quiere decir iluminado por Dios. Así que si usted se llama Jairo, usted es un iluminado de Dios. Qué bueno, ¿va? Ojalá que sea cierto. Entonces, mire, hermano, el hombre llama la atención porque aparece ahí y lo que hace es que se postra ante Dios. Se postra ante nuestro Señor Jesucristo. Y le dice, en estos términos, al postrarse a sus pies, hermano, no crea que solamente es como decir, se hincó ante él o le hizo una venia o una reverencia común. Esta palabra postró, hermano, en su significado principal es derrumbarse. Literalmente lo que significa es el efecto que sucede, la consecuencia después de un terremoto. Totalmente derrumbado. Eso fue lo que hizo el hombre. Mire, hermano, a pesar de la posición que tenía, a él no le importó. No crea que dijeron, y ahí viene don fulano y mírenlo, y se tira al suelo, a los pies de nuestro Señor. O sea, no hizo cualquier cosa. Ahora, hermano, dice que se postró a sus pies y le rogaba mucho. Tampoco crea que era un rueguito así como que esos que hace cuando va a comer, ¿verdad? Ay, gloria a Dios, aleluya, y ¡pum! No, hermano.
ese ruego era una invocación, hermano. O sea, era después de estar clamando, de estar insistiendo, de estarse desgarrando su alma, así con ese fervor, le pedía al Señor que lo acompañase a su casa porque su hijita estaba agonizando. Yo sé que aquí hay muchos que van a comprender, bueno, cuántos somos padres, que no se haría por los hijos, ¿verdad? En términos normales. Pues si usted estuvo en la escuela dominical este día, ahí escuchó que había un par de locas ahí que se comían los hijos. Pero eso no tenemos nosotros aquí. Hacemos cualquier cosa por nuestros hijos. Y este padre, eso era lo que estaba haciendo. A él no le importaba que la gente iba a decir de él, pero él iba a buscar a la persona correcta, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque estando él en la sinagoga, ya en uno de sus milagros, el Señor en el capítulo 1 de Marcos había sanado a un endemoniado cuando él llegó a estar ahí. Y la gente se sorprendía y decía: ¿qué tipo de doctrina la de este hombre? Porque ellos lo conocían y decía: ¿qué doctrina es esta que tiene autoridad de echar fuera a los demonios? Y él dijo: si lo hizo con ese hombre, lo puede hacer con mi hija. Y el hombre vino en busca de la persona correcta, se postró y lo invocó al Señor. Y mire qué lindo, que el Señor accedió, hermano. Pero no crea usted que accedió por el puesto que tiene él, que como era el principal, ¿verdad? El viejo copetudo de ahí de la sinagoga. No, hermano, porque mire que ahí habían cientos de personas, hermano, que andaban alrededor de Jesús, que querían algo con él, que tenían necesidad de él. Pero al que atendió fue a ese don. ¿Por qué lo hizo? Lo hizo por la actitud con la que él llegó. Hizo la actitud correcta. Es como todo hombre, toda mujer tiene que llegar donde Jesucristo, postrarse, derrumbarse ante él y darle la gloria y la honra para poderle pedir: désela a mi Cristo, por favor. En nuestra sociedad muchas veces nos acostumbramos, mi amado hermano, a que las oraciones y las peticiones que le hacemos a nuestro Señor las hacemos así tipo microondas, ¿verdad? Y las quiere así. Y las quiere en el tiempo que usted desea, en el que yo quiero. Me incluyo para que no me vaya a ver mal. Ya tuvimos suficiente. Anoche dijo el pastor que si había poquito que le caía bien, ya no. Ya no quiero entrar en ese círculo. Hermano, este hombre con esa actitud que llegó, no solo de humillarse, de adorar al Señor, sino también de invocarle, de sacarlo del corazón, pues. No estar haciendo tanta pantomima, sino que realmente pedírselo de corazón, pedírselo con esa necesidad que uno tiene. Yo no sé por qué será, pero cada vez que tenemos una necesidad es cuando nos ponemos genuinos, auténticos con Dios. ¿No le parece? Nos enseñaba el maestro hoy en escuela dominical también, que dice que las circunstancias, las adversidades, el peligro, pues, incluso hace perder la identidad del hombre. Ya le digo, esa gente estaba hasta queriéndose comer los hijos. Se perdió la escuela, usted me venga los domingos, hombre. O mírela, hoy la tenemos aquí transmitida. Pero mire lo que sucede, eso sucede en el mundo. En los cristianos, cuando la circunstancia viene, cuando la dificultad viene, no cambiamos nuestra identidad. Si hay un cristiano que su identidad como cristiano le balancea, créame que va a fracasar. El verdadero triunfo de un ser humano está en que su identidad como hijo de Dios no le vaya a cambiar ni hoy, ni mañana, ni nunca. Porque el Señor, desde que lo tomó a usted como su hijo, jamás lo va a soltar. Trate de hacer usted lo mismo. Desde el día que usted tomó la decisión de seguir a Cristo, sígalo por siempre hasta que lleguemos a aquel día en el que el Señor nos lleve o nos vayamos a su presencia. Déselo a mi Señor. Pero fue la actitud de este hombre la que hizo que el Señor lo tomara en consideración. ¿Por qué?
Porque él mismo dice en su palabra que un corazón contrito y humillado no despreciará jamás, oh Dios. Esa es la actitud, que no se nos olvide. Hay principios fundamentales para acercarnos a solicitar algo con nuestro Señor. Y el hombre nos está dando una cátedra de eso. Porque muchas veces ni como cristianos y conocedores de la palabra lo hacemos. Bueno, yo pues, usted tal vez sí. Pero evitamos esto. Lo esquivamos. Pero sigamos, mire. El asunto que el Señor accedió y le dijo, vámonos pues. Y mire que iba, dice la Escritura que iba con él y aquella multitud, hermano. Era una procesión de gente, pero y que lo apretaban, dice. La Biblia nos dice claramente que todos querían ver, mire, algo, y les dije al principio, algo necesitaban de él o algo querían. Algo habían visto, algo habían recibido. Iban atrás de él. Claro, Jairo iba contento porque dijo, bueno, si lo que hizo con aquel endemoniado lo va a hacer con mi hija también, la va a salvar. Y ahí va Jairo con él también, contento, ¿verdad? Pero sucede otra cosa inesperada, hermano. Una interrupción que nadie se esperaba. Y nos dice el versículo 25, que una mujer que hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de los médicos, andaba por ahí. Usted notará qué raro esto. Por eso leímos todo esto, hermano. Yo quise dividir la historia, fíjese, y dije, voy a llevar una y la próxima vez que me toca voy a poner la otra. Pero fíjese que no se puede, hermano. Marcos diseña este tipo de historias como un sándwich. Aquí empieza a contar una historia, después mete una en medio y después le pone la otra tapa. Usted no puede hacer eso. Si lo arranca así se va a quedar sin el pollo, o mete el pollo, pero con una de las dos cosas no va a poder, tiene que comérselo todo. Así de sencillo. Entonces aquí aparece esta mujer en el cuadro, hermano, y todos marchando, mire, y la mujer aparece y que conste que lo que narra Marcos es que está en su pensamiento ella recibió información de alguien, porque ahí lo dice, hermano, ahí lo dice que oyó de Jesús. ¿Dónde está esto? Bueno, ahí está en el 27, pero no hemos llegado ahí todavía. Y mire, dice que oyó de Jesús. Y ella lo primero que pensó es que dijo, ella escuchó, ella tuvo información, pero no tenía convicción. Así hay un montón de gente que sabe que Jesucristo existe, que sabe que Jesucristo es el Dios del imposible, que sabe que Jesucristo puede hacer cualquier cosa por usted, pero solo lo ha escuchado, solo está informado. Y lo que no sabe es que Jesús no puede hacer nada por usted si usted no le conoce personalmente, si no tiene una relación personal con Él. Aunque quiera no lo va a poder hacer. Entonces, ¿qué sucede con esta mujer? En su imaginación dijo, si aparece el Galileo, con que lo toque, yo sé que me salva. Mire qué fe más poderosa, a pesar de que no conocía del Señor. Pero eso en el mundo usted lo ve. La fe, hay gente allá afuera que tiene una fe más grande que todos los que estamos aquí juntos. Pero el problema no es ese, es en quién tiene la fe. La fe en sí no cura, no hace nada. Es el objeto en el que usted pone la fe. ¿Qué nos decían anoche? ¿Dónde ponen los ojos? Sin distracciones. Ahí es donde está la clave. Pero el asunto es que esta mujer estaba ahí. Mire, hermano, esta mujer tenía un problema y una serie de problemas. Porque dice la Escritura que tenía 12 años de tener flujo de sangre. Bueno, en primer lugar déjeme explicarle algo. En ese tiempo, en ese lugar y en esa cultura, allá Levíticos nos muestra a nosotros que una mujer que estaba en su periodo, en su costumbre, como dice la Biblia, no podía ni acercarse a su familia, ni al altar, ni a la sinagoga, perdón, ni a ningún lugar. Quedaba inmunda por 7 días. Y si alguien la tocaba, también quedaba inmundo. Y si decidía hacer alguna actividad después de haber tocado una mujer menstruosa, podría ser desgarrado de su pueblo.
Esta mujer estaba en problemas. Tenía problemas de salud. Dice que había sufrido de los doctores. Hermana, esta mujer probó de todo, de muchos doctores, y sufrió mucho, dice. Pues imagínese usted, yo estaba investigando las medicinas que utilizaban ahí en ese tiempo, y un comentarista ahí, Barclay, ya ni sé qué es eso, pero habla de unas ridiculeces, hermano. Había que llevar el huevo de un avestruz, quemarlo, sacarle la cáscara y esa ceniza andarla todo el verano, metida aquí en la cintura. Cosas por el estilo. Cuestiones culturales, pero usted se recordará que, bueno, algunos, la mayor parte son nacidos aquí, pero los que venimos de allá, se va a acordar que allá nos daban unos medicamentos de esos que salen de la casa, que ay, Señor bendito. Y lo peor que eran los padres los que se lo daban a uno, no sé si lo querían curar o lo querían matar. Por eso le digo, yo no sé, yo recuerdo porque de allá de Guatemala me llevaban un bote así, que de un hombre que andaba un pescado en el lomo. No, hermano, eso era terrible. Y al final de cuentas yo nunca me di cuenta para qué era. Decía que era aceite de hígado de tiburón o no sé de qué. Santo de Israel, no, hermano. No. Eso en vez de curar, yo creo que era un castigo. Pues imagínense qué sufrimiento tuvo esta mujer. Allá eran peores. Y dice que no lo curaban, antes bien se ponía peor. Tenía problemas de salud, había sufrido mucho, tenía problemas económicos, había gastado todo. Si algo tenía, ya se le había ido. O sea que ahí deja mal a los médicos, los dejaban en ese tiempo, pues. Y bueno, le habían quebrado el billete ya no le podían sacar más. Tenía problemas económicos, tenía problemas sociales, hermano. Imagínese usted, si había esposo, si había hijos. Esta mujer no podía tocar a su esposo, no podía estar con él. A sus hijos no los podía abrazar, a sus padres o a sus amigos. Estaba completamente desechada de la sociedad. Porque ya le digo, por una mujer que sufría normalmente estos periodos, eran 7 días. Ahora esta mujer que continuamente tenía 12 años, aparte de los problemas de salud, era una anemia terrible que debe haber tenido, tanta sangre botar. Entonces, se agudizaban más los problemas. No podía tener una relación social y tenía problemas religiosos. Y estos eran los más peligrosos. ¿Por qué? Ella no podía ir a la sinagoga y ser expuesta a la palabra de Dios. No solamente estaba secándose físicamente, sino que espiritualmente estaba muriendo, hermano. 12 años sin saber ni siquiera escuchar religiosamente lo que el Señor dice en su bendita escritura. Nada. Estaba desterrada esa mujer. Y le digo, pero a pesar de todas esas circunstancias, recibió la información de Jesús. Tenía información, ya le digo, pero no tenía convicción. Y decía, si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo. Y dice que, mire que la mujer más atrevida, que la mujer más atrevida. Gloria a Dios por ello. ¿Va? No me vaya a ir mal después. Hermano, qué mujer, va. Porque sabiendo eso, mire, si esa mujer se hubiera metido ahí en medio de esa procesión y la descubren, hermano, le hubieran apedreado. Hubiera contaminado a todos, a mar de gente. Pero mire que la mujer se metió. Y dice la escritura que se fue por la parte de atrás y donde el Señor iba caminando y tocó la borla. Borla era algo que tenían, lo dice Deuteronomios, que todo hombre de Dios debía de tener unas bolitas que iban en los flecos de su manto. Y eso lo identificaba como propiedad de Dios. Y la mujer era lo que buscaba, tocar uno de esos. Y lo logró. Pero inmediatamente que lo tocó, dice la escritura, que enseguida la fuente se secó y sintió su cuerpo sano, hermano.
Lo que los médicos no pudieron hacer en 12 años, Jesús lo hizo en un instante, mi hermano. Déselo a mi Dios. Mire, lo hizo en un instante, hermano. Y como dice el gringuito, free and no fee. Gratis, pues. Rápido. Hermano, después de haberse detenido el flujo, yo me imagino que pensó irse, pues. Vaya, ya estaba curada, ella sintió, es lo que dice. Imagino que iba a ser como lo de los leprosos, va, los 9 leprosos, y solo uno regresó, los otros 9 se fueron. Así hicieron ellos. Y así habemos muchos también. Recibimos el favor de Dios y de ahí, mire, patitas, ¿para qué te quiero? Gracias, Señor, ahí nos vemos en el próximo problema. Sí, porque segurito que va a tener otro y va a decir que peor. Pues no sé por qué el ser humano tendemos a ser así, hermano. Recibimos el favor de Dios y en vez de quedarnos a servirle a Él, no, ya me solucionaste, ahorita voy a relajarme un tiempo después de tanto sufrimiento. Aleluya. A alguien le está hablando el Señor, yo no sé, a mí sí. Pues mire, hermano, tal vez eso pensó ella, pero no contaba con algo y no fue con la astucia, sino que el versículo 30 dice que Jesús, sabiendo que había salido en sí mismo poder de Él, volteó y dijo: ¿quién me tocó la ropa? Hermano, parece una pregunta como ilógica. Sí, estaba en medio de esa procesión de gente. Fue lo que le dijeron los discípulos: Señor, pues si aquí te aprietan y tú estás diciendo que me tocó. Y no creo que preguntó porque no sabía. Él sabía. Claro que sabía. Pero esto nos habla, hermano. Esto nos habla, hermano, de el costo que hay para sanar una persona. Porque tiene que salir poder de Jesús para sanar a alguien. ¿Ya lo pensó así, hermano? Mire, nosotros muchas veces lo tomamos así a la ligera, ¿va? Pero si hay un costo para curar a alguien, si hay un costo porque el Señor sintió que salió algo de su poder, no porque mengue, porque se vaya a quedar cada día menos con el poder. Sí, el poder del Señor es ilimitado. Pero sale de su cuerpo, sale de Él mismo, de su esencia, sale el poder para poderlo curar a usted y a mí. Imagínese lo que se gasta, lo que sale de su esencia para poder curar a una persona. Ahora imagínese lo que se necesita para poder salvar un alma. ¿Qué costo es ese? Que tuvo que ofrecer su vida en un madero para poder llegar y soltar el poder de poderlo salvar a usted y a mí. Es increíble. Es increíble, Señor. Yo meditaba en esto y decía: qué poca cosa muchas veces vemos nuestra salvación. La agarramos como que si es una obligación que el Señor tenía de salvarnos. No la cuidamos. Bueno, yo pues, usted sí la cuida mucho. La tratamos como cualquier camisa vieja, cuando el costo que hay realmente, si usted ha sido sanado alguna vez por el Señor, imagínese lo que pasó para poderlo salvar. Si es que no teníamos ni la capacidad de buscarlo a Él, fue Él el que nos buscó. Él dice: este inútil lo voy a tener que salvar porque si no se va para el infierno, venga para acá. Y uno todavía ahí cabeceando que no quiere. No desvalorizamos lo que el Señor nos ha dado. Y aunque me mire raro, pero es cierto. Yo pues, usted no. Saliendo poder, el Señor se dio cuenta. Y entonces ella se vio descubierta. ¿Qué es lo que hace? El versículo 32. Y el Señor miraba alrededor y preguntaba quién fue. Hermano, ella pensaba escapar por miedo. Ella sabe que si
que si la descubrían ahí tocando, peor aún rabí, la hubieran matado, hermano. La hubieran matado y después hubieran dicho por qué. Pero el tocar a un rabí lo hacía inmundo, según Levítico 15:27. Y lo hacía inmundo por mucho tiempo, hasta por 30 días. Un sacerdote no podía tocar a esa mujer. Entonces, ¿qué viene con ella? Como le digo, pensaba escapar, pero entonces, temblando, dice la Escritura, temblando, se postró ante él. Hermano, otra vez venimos con la palabra postrarse, pipto. Se derrumbó otra vez, ahí en medio de toda la gente, y confesó toda la verdad. Otra vez. La actitud de esta mujer, no solo su valentía, su audacia, sino que se postra ante el maestro y confiesa la verdad, confiesa su pecado públicamente. Hermano, era para que la mataran. ¿Qué actitud? Es la actitud que todo cristiano tiene que tener, hermano. Tenemos que postrarnos ante el Señor y no solo orarle, sino confesar nuestras fallas. Porque no hay nadie que no falle, hermano. Todos estamos expuestos al pecado, todos los días. Pero todos los días tenemos la oportunidad de postrarnos ante nuestro Dios y decirle lo malo que hemos hecho para que Él nos restaure, para que Él nos bendiga, para que tenga misericordia de nosotros. Déselo a mi Señor. ¿Qué actitud de mujer? Confesó sus pecados. Y mire qué lindo nuestro Señor. Porque dice que fue temblando que lo hizo. Y mire que si hubiera sido yo le hubiera dicho, bueno vieja, ¿y por qué me andas tocando? Pero como el Señor es tan bello, tan hermoso, tan misericordioso, mire lo que le dice. Y él le dijo, hija. Oiga bien, no le dijo, mire doñita, no me anda haciendo esto. No, hija, tu fe te ha hecho salva. Oh my God. Hermano, él la hizo entender que no era la ropa, sino la fe. Que no era la ropa, lo que ella andaba buscando, tocar al maestro, eso no le iba a producir nada. Era la fe con que lo estaba haciendo. Le hizo entender eso. Y además, si usted lee la Escritura, ahí en el versículo 34, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Hermano, pongámosle coco a esto, mire, que esta cosa es rica, es deliciosa, hay que comérsela antes de irnos para el chino. Mire, ella estaba buscando que la sanara, ¿no? Pero el Señor lo que hace, que por la fe que tenía le dice, tu fe te ha salvado. La salva primero y después la sana. Qué bueno es el Señor. ¿Qué fue lo que hizo con usted y lo hizo conmigo? Déselo a mi Cristo. Gloria a Dios. Es lo que hizo. La salvó y luego la sanó. En ningún momento la acusó. En ningún momento le sacó todo lo malo que había hecho, porque era malo. Estaba faltando a las reglas, y no eran las reglas de los hombres. Eso está en Deuteronomio, está en Levítico. Esa mujer merecía ser apedreada. Pero más que la ley estaba ahí. Más que el día de reposo estaba ahí. Más que Moisés estaba ahí. Más que todo, cualquier nombre dado a los hombres en esta tierra estaba ahí. Su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús. Gloria a mi Señor. Qué bueno es mi Señor. Mire mi hermano.
Y todo eso aconteció con esta muchacha. Y usted me dirá, hermano Valenzuela, ¿y Jairo? Oh my God, se me olvidaba Jairo. Jairo lo dejé allá en la procesión, hermano. Allá quedó. Está bien, a mí se me olvidó, pero al Señor no se le olvida, hermano. Al Señor no se le olvida. Imagínese este hombre, esa espera, esa angustia que tenía ese hombre ahí. Acuérdese que Jairo iba con el Señor para que le curara a su hija. Pues a eso iba, ¿no? Y se le entromete esta muchacha y mire, hermano, el versículo 35 le dice que llegaron gente de la casa de Jairo, y lo más temido por Jairo, le dice que la niña ya murió. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas al maestro? O sea, ya de nada sirve, déjalo. ¿Y qué piensa usted que pensaría Jairo? Piensa, ¿cómo pensaría usted? Y todo por perder tiempo por esa vieja. Bueno, o sea, en el sentido bueno, pues, era 12 años mayor que la niña. Era más vieja que ella. Tenía 12 años de estar padeciendo eso, hermano. No se había muerto. ¿Qué importaba un día más? ¿Por qué no? Cuando las niñas estaban muriendo, aquella tenía toda una vida por delante, ella ya estaba, ya no, pues ya. ¿Por qué? A mí no me hubiera costado pensar eso también. Y a usted también. ¿Por qué? Pero a pesar de que porque eran como vidas paralelas, hermano. Fíjese que la mujer tenía 12 años de estar padeciendo esa enfermedad. Y la niña tenía 12 años de edad. O sea que cuando ella empezó a padecer, nació la niña. O cuando la niña nació, ella empezó a padecer. Vidas paralelas, mire. Pero llegó el día en que tuvieron que juntarse. Diferentes situaciones, diferentes motivos, diferentes razones, pero se unieron por nuestro Señor Jesucristo. Lo que una había disfrutado por 12 años del amor, el cariño de sus padres, además vivía en un lugar donde había billete, pues era un hombre pistudo ahí, y la otra no, la otra estaba acabada, desechada, tirada al abandono, insignificante para mucha gente, para la sociedad, para la religión, para su familia, sus amigos. Y ese día le cambió su vida, se la transformó nuestro Señor. Qué lindo. Pero a la otra también le cambió. Y le cambió radicalmente porque se murió. Tal vez a la niña al fin y al cabo se fue. El Señor misericordioso con ella, pero ¿y el papá? Dice Lucas en el 8:55 que era la única hija que tenía. La única hija, la que amaba tanto. 12 años, en esa cultura a los 12 años se transforman culturalmente en una mujer ya dispuestas para ser desposadas. Suena ofensivo para nosotros, pero en esa cultura así es. Ya desde ahí la puede ir apartando para su hijo, ¿va? No voy a hacer eso aquí. 12 años, toda una vida por delante. Vidas paralelas, hermano. Y dice el 36, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, ay hermano, ya me imagino a Jairo pensando eso, recibiendo la noticia, y el Señor oyendo. ¿Sabe lo que dice aquí? Que Jesús oyó lo que se decía. ¿Sabe qué significa esa palabra oír ahí? No crea que es así como cuando uno se pone a querer oír, ¿qué será lo que está diciendo este? Okay, se quiere informar del chisme del otro. No. Quiere decir que le escuchó el corazón a Jairo.
Mire qué lindura de Dios tenemos. Que dice que cuando oyó lo que se decía, él instantáneamente interrumpió el pensamiento de Jairo, y antes que se dañara su alma le interrumpe el pensamiento y le dice: no temas, cree solamente. Qué glorioso, hermano. O sea que si Jairo estaba pensando: por esta vieja, y él le dice: no pienses más, no temas, solo cree. Hermano, si este hombre hace honor a su nombre y es iluminado por Dios, era necesario que realmente hiciera honor a su nombre, porque después de que le han dicho que su hija ha muerto, ¿qué más va a creer? ¿Cómo cree que va a solventar ese asunto si ya le dijeron está muerta? No es que está agonizando, está muerta. Y el Señor le dice: no temas. Está difícil, pero como el Señor es todopoderoso y es todo soberano, ese hombre quedó consolado. No dice, la Biblia no registra que haya dicho nada. Es más, obedeció porque se fue con él. Esa gente había llegado allá. Y bueno, esa es la situación. Que para Jairo, pues para Jairo era tarde, pero para Jesús era el tiempo justo. Porque déjeme decirle, hermano, que los tiempos de Jesús no son iguales a los de nosotros. ¿No se ha fijado usted en eso? Que nosotros, voy a hacer tal cosa, y el Señor dice que no, que va a hacer después. ¿Cuántos sueños no le ha truncado a usted? ¿Cuántos planes no le ha despedazado el Señor a usted? Y se lo digo así, de frente y fuerte. Pues a mí sí. Y gloria a Dios por ello, porque si lo hubiera hecho yo la riego. Pero como Él no me dejó. Voy a ir a tal lugar, dice. ¿Y para dónde? ¿Para dónde vas, papá? Le dice: si yo no te he dado permiso. Y ¡tum!, lo sienta uno. ¿No se ha fijado usted eso? Solo a mí me pasa. Pero démosle gracias a Dios, hermano, porque si lográramos hacer lo que nosotros queremos, vamos al fracaso. Déselo a mi Señor. Los tiempos del Señor no son iguales a los nuestros. Aquí estaba practicando el Señor, esta cosa mía. Estaba practicando el Señor lo que iba a hacer con Lázaro después. Porque con Lázaro después, mire, ¿qué? Se murió y todavía se quedó 2 días allá. Le dijeron: ya se murió, vamos. No, aquí iba a quedarme otros 2 días. ¿Ve cómo es Él? O sea, lo deja uno como impactado, hermano, y diciendo: pero ¿cómo es posible? Se ve como que actuara de una manera negligente o como que no le importa y todo. No, es que Él hace las cosas a su tiempo para que resulten, hermano. Por eso hay veces que nosotros nos desesperamos. No, tenemos que hacer esto. ¿Y hoy para dónde vamos a agarrar? Y mire que ahorita vamos, ya no vamos a tener un culto aquí, vamos a hacer alguna cosa. ¿Y qué tiene? El Señor es el que sabe. Usted no sabe nada, ni yo tampoco. Él es el que tiene el tiempo exacto para cada uno. Más para sus hijos, más para su iglesia, más para su amada. Déselo a mi Señor. Pues mire, hermano, llega a la casa de Jairo. Y déjeme ver, porque estoy viendo ese reloj que miró el pastor anoche y me van a dar las 11. Mire, hermano, llega a la casa. Llega a la casa el pastor. Llega a la casa de Jairo. Y cuando llega a hallar aquel relajo, hermano. Porque eso era un relajo. Mateo dice que era una barbaridad de gente que estaban chillando ahí todo. Porque déjeme explicarle algo. En ese tiempo y en esa cultura existían las plañideras. Ok, mire, una plañidera es una persona asalariada, una persona que se le paga para que llore. Sí, aunque no lo crea, así existe. En ese tiempo la gente le pagaba para que llorara y claro, era billete, ¿verdad? Yo le digo, por ejemplo, si había una mujer y le decía: bueno, y aquí como va a llorarme por mi pariente, ¿va? Entonces tenía que pagar, bueno, pues no sé, a $1 la chillada y a 5 el grito, no sé, alguna cosa así.
pero algún menú tenía. Pero la cosa era que se ponía, lo ubicaban. El que tenía billete tenía aquel montón de chillones y flautas también. Las flautas no era que era música la que tocaban, eran sonidos desacordes. Hacer lamento, pues hacer aquel estruendo. Y otros que se rasgaban la ropa. Sí, si era el marido, dice que se rasgaba la parte izquierda del velo de la mujer. Si era la mujer, se rasgaba el lado derecho. Y había que andar por 30 días así. Es un tip que le doy. No lo vaya a hacer. Ahora, estas plañideras recibían su salario. Dice Mateo que ahí había una cantidad. Pues imagínense la bulla que tenían. Era porque el hombre tenía billete. Hubiera sido un pobre realmente, pues igual uno tal vez estaba chillando ahí. Y fiado. Eso fue encontrar el Señor. Pero ¿qué nos dice? Esta gente, cuando Él llega, lo primero que dice es: la niña no está muerta, está dormida. No, ¿qué va a creer? Y este montón de chillonas y estos empiezan a burlarse de Él. Mire lo que hace el salario, lo que hace el billete con la gente, ¿verdad? Hace sentir como que tienen un verdadero sentimiento, sacándolo de algo que no tienen. ¿Cómo cambiaron, verdad? Después de estar llorando a pasar a la burla, porque se burlaron de Él, dice. El Señor le dijo: está dormida. Y dice que los echó, ¿verdad? Los echó a todos de ahí. Solo dejó a Pedro, Juan y Jacobo, al papá y a la mamá de la niña. Los echó. ¿Cómo esta gente? No los podemos culpar que no creyeran, pero que se burlaran. No sabían de quién se estaba burlando. Dice que entraron, y ya nos vamos a ir, no se me preocupe. Dice que entraron y lo pidió que la llevara donde estaba la niña. La niña estaba tendida, estaba muerta. Y mire lo que hace el Señor. Versículo 41. Tomando la mano de la niña, le dijo: espéreme un ratito ahí. Volvemos otra vez a la inmundicia que se veía en ese tiempo y en este lugar. Un rabí, una persona común y corriente, no importa, no podía tocar a un muerto. Quedaba inutilizado para, hablando ceremonialmente, por un buen tiempo. Y el Señor no le importa y toma la mano de la niña. Mire qué precioso es nuestro Cristo. Que así como aquella mujer no lo contaminó, aquí tampoco ella lo contaminó a él. Y no le importó, pues. Y le dice, Marcos es el único que registra que el arameo que utilizó el Señor ahí, y le dice talita cum, que quiere decir, dice, niña, ahora te digo, levántate. Pero en buen español es corderita, es con cariño, es con amor, como cuando usted le dice a su hijo que ya va para la escuela: mi amor, levántate ya, es hora de irse. Bueno, si lo hace así, ya si está grandote, Barzón, levántate que ya son las 12 del día y aquel echado ahí todavía. No, aquí se lo dice con amor y le dice talita cum, hermano. Y sucede en el versículo 42. En ese momento, hermano, el poder de Jesús se desató. Según Lucas, en el capítulo 8, versículo 55, dice que él registra, que dice que hizo el Espíritu volver a ella. Hermano, hay veces que lo vemos también esto a la ligera. Analicémoslo, hermano. Saboreemos lo que ya vamos a terminar, pero comámonos esto. Pero si para sanar, hermano, le vuelvo y le repito, tiene que salir ese poder del Señor. Imagínese para revivir a alguien. Es traer del otro lado de la muerte
a un alma que ya se había ido. Es romper las barreras que dividen el mundo espiritual de nuestro mundo natural. Hermanos, no es cualquier cosa. Y así, mire, qué poder se desató en ese momento, que no hubo poder de las tinieblas, ni demonios, ni nada que se interpusiera cuando el Rey de la vida y de la muerte le dice: regresa a este cuerpo. Oh my God, mi mente finita no puede ministrar esto, que cuando nosotros ya sabemos que el hombre va a morir una sola vez y después el juicio, me lo dice la Escritura, pero que cuando el soberano de este universo, el por el cual fue hecho y creado este mundo, dice: no es tu día, tú regresas aquí, no hay ninguna fuerza que se interponga. Mire qué poder tenemos, qué poderoso Dios tenemos. Déselo a mi Dios. La niña se levantó. No solo se levantó, mi hermano, y con hambre, como usted sabe, los hipotes que llegan de la escuela, no, si no les tienen algo de comer, cuidado, le agarran la mano porque se la comen también. Así, un detalle bien peculiar, pues, porque dice que se levanta la niña, los padres se quedan con los ojos cuadrados y lo primero que les dice: no me den de comer, hombre. Mire qué belleza, hermano. Y lo más para mí cómico, le dice a ellos: no les digan a nadie, hermano. ¿Y cómo? Pero ¿cómo es posible que puedan callar eso? Si todo el mundo lo vio que esa muchacha estaba muerta y de repente aparece ahí con un sándwich en la mano, o con una baleada, como dice aquel otro, y comiendo. Bueno, y esto no era que se había muerto. No, si no se había muerto, es más sana que lo que estaba. Y volvemos a lo mismo, utilizo otra vez la palabra soso. No es solamente la sanó, la salvó, hermano. ¿Cómo que? Désela, mi Señor, hombre, désela, por favor. La mujer y Jairo recibieron más de lo que ellos pedían. Mire bien, voy a decirle a mis hermanos músicos que por favor, al grupo de alabanza, que si no vienen a estos tocan música, no van a salir como aquellos. Mire, recibieron más de lo que ellos querían. Ellos pensaban que un toque literal del Señor para sanar, pero realmente no sabían que el toque de Jesús produce no solamente ser sano, sino ser salvo. El toque del Maestro no solamente lo va a sanar, lo va a salvar, hermano. Nosotros muchas veces buscamos cosas pequeñas, cuando en realidad tiene para nosotros dispuesto cosas mucho mayores. A usted tal vez lo agobia alguna enfermedad, algún problema, puede ser económico, social, como los de esta mujer. Y el Señor le tiene preparado algo mucho más grande que eso. Pero tenemos que tener la actitud correcta, la actitud que tenían estos dos personajes, de sincerarse con el Señor, de humillarse ante Cristo, de quitarnos de esa arrogancia y altanería de que no tenemos nada malo en nosotros. No, analicémonos nosotros mismos. Y si tenemos algo que entregar al Señor, esta es una linda tarde, hermano, para hacerlo. Mire el sol radiante y sobre todo un corazón dispuesto. El Señor ha preparado esta tarde de una manera maravillosa. Fueron unas alabanzas preciosas. Yo me llené en el espíritu de mi Señor y hoy nos trae este manjar. Aquí nadie están regañando, hermano, pero sí le están haciendo conciencia que si hay algo que tiene que arreglar en su vida, arréglelo hoy. ¿Para qué lo va a dejar para mañana? Y va a ver las bendiciones que va a recibir el Señor. Va a tener un problema mayores incluso, pero el consuelo que le da Jesucristo, eso vale la pena. Jairo y la mujer obtuvieron más de lo que buscaban, mucho más. Y algunas veces a nosotros no nos van a salir las cosas, hermano. No nos van a salir como nosotros pensamos. Hay veces que tenemos planes, vuelvo y repito, y cosas que son truncadas
por el bienestar suyo y mío. Nos molesta en el momento, muchas veces, pero después analicemos. Es más, hay cosas que usted ni se da cuenta de las que el Señor la ha salvado. Hacemos planes de viajes, hacemos planes de construcciones, hacemos planes de negocios, hacemos planes, incluso hasta planes de casamiento. Y si el Señor le dice que no, no lo haga, hombre. No se vayan a desanimar, muchachos. No, que conocerse. Sí, ya más que tenemos listas las tarjetas, entonces no. Hermanitos queridos, lo único que le quiero decir con esto es, aplicándolo, cada vez que usted va a hacer algo para el Señor, tome esta actitud, preséntesela a Él. Y no se sienta extraño si Él le dice que no, dele gloria a Dios. Y si le dice sí, pues más gloria a Dios también. Pero eso sí, mi hermanito querido, para que esto suceda, tenemos que ponernos a cuenta con el Señor. Y eso solamente lo puede hacer usted y Él. Ahí ya no puedo meterme yo. Y voy a pedirle a mis hermanitos que por favor, algo que ponga su corazón ahí, mi hermano, para mientras nos tragamos esto, porque algunas cositas sí fueron un poquito amargas. Lo que pasa es que cuando se le echa miel, se van. Allá se va dando cuenta usted, híjole, si usted me dijo algo que no me gustó, pero al fin y al cabo ya la recibió. Démosle gracias al Señor y pongámonos de pie y analicemos, veamos qué nos tienen estos músicos de verdad. Y le pedimos al Señor, ¿verdad?, que nos abra la mente y como Jairo, que seamos iluminados por nuestro Cristo. ¿Qué le parece, mi hermano? Le cantamos al Señor. Y no, yo no voy a cantar. Aquí terminó mi trabajo, pastor, por favor. Pero los dejo con esto. Piénselo. No sabemos qué va a ser del día de mañana. Analicémoslo hoy. Y la oportunidad ahí está. El Señor está accesible. No importa lo que usted haya hecho, no importa de dónde venga, así como viene, así como está y con lo que hizo, el Señor lo recibe. Démosle gracias a Dios. Gracias, mis hermanos, por ser mis hermanos. Que Dios me los bendiga grandemente.